Hola chicos, continuamos con la parte en donde estábamos trabajando con... Bueno, ya estamos en el cuarto bloque. En el anterior video estuvimos trabajando un poquito la parte y los conceptos de convexidad y concavidad. Sé que no los abordamos tanto como tal los teoremitas ni las definiciones, simplemente dimos un concepto así un poquito vago. Pero bueno, es que realmente eso es más como un complemento. Digo, ustedes lo van a practicar y no tiene nada de malo que lo practiquen, pero no me quiero meter tanto en esa parte porque, como les decía, me quiero enfocar más a la parte de las aplicaciones. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es abordar un poquito la parte de inversa, de la derivada de la inversa. Y yo les decía que una de las aplicaciones que tiene esta es que nos va a permitir calcular la derivada de funciones como lo son el arco con seno, el arco seno, el arco tangente y todas las razones trigonométricas. ¿Vale? Y además de que vamos a conseguir, o con esta se puede conseguir entre otras cosas también la derivada de las raíces. Nosotros ya las calculamos, pero bueno, también con esta herramienta se podría haber conseguido. Al igual que en el anterior video, no me voy a meter mucho o voy a dar algunos teoremitas por válidos. Algunos sí los podremos demostrar, otros posiblemente se los ponga a ustedes en la tarea. No son complicados de hacerlo, incluso lo pueden encontrar también en el mismo Spivak, las demostraciones. ¿Sale? Y sobre todo porque quiero que al menos en este video, y si nos da tiempo también hacemos un poquito en el siguiente, perdón, veremos cómo calcular las derivadas de estas funciones que les menciono. Pero bueno, para no darle más vueltas al asunto, vamos a empezar. Y primero, me gustaría que, voy a empezar esta sección o esta parte de inversa, porque es muy importante cuando nosotros tratamos de calcular la inversa de una función, y eso ya se los dijeron sus profesores de álgebra superior, o espero que se los hayan dicho, es la parte en donde nosotros sabemos o sabemos, que para poder conseguir la inversa de una función como tal, diciendo que es función, ¿de acuerdo? Y que además sea función también, necesitamos que sea 1 a 1 o bien, como le llaman algunos también, inyectiva. Yo voy a escribir la definición, yo sé que ya se la saben ustedes, o muchos de ustedes ya se lo saben, pero bueno, yo la voy a escribir. ¿Sale? Entonces, la definición dice lo siguiente. Definición. Aquí me gustaría escribirla, más allá de que en este caso estamos trabajando con funciones que van de los reales en los reales, yo la voy a poner como posiblemente ustedes la vieron en su curso de álgebra superior, y dice lo siguiente. Dice, definición. Sea una función f que va de un conjunto A un conjunto B, que en nuestro caso estamos funcionando con los reales y los reales, se dice que f es 1 a 1 o es inyectiva. Es inyectiva si, si siempre, si siempre que f de A1 sea igual a f de A2, entonces A1 debe ser igual a A2. Es decir, en otras palabras, que si yo tengo dos elementos en el dominio que son diferentes, la función los debe demandar a elementos diferentes del contradominio. Eso ya se los han dicho hasta el cansancio seguramente en sus cursos de álgebra superior. ¿De acuerdo? Unos lo manejan así, como la función aplicada, otros lo manejan de la siguiente forma. Y les decían, una función es, lo manejan como pares ordenados. Entonces, también lo voy a escribir porque igual también nos puede ayudar. Escrito en términos de pares ordenados, que una función sea inyectiva significa que si A1, B, si A1, B está en la relación y A2, B está en la relación, entonces A1 debe ser igual a A2. ¿De acuerdo? Es decir, que si hay un elemento en el contradominio que esté relacionado con dos del dominio, es porque los dos del dominio originalmente eran iguales. Esa es otra manera en cómo se puede escribir el hecho de que una función sea inyectiva en términos de pares ordenados. Sobre todo me gusta recordar esta parte porque para definir la inversa de una función necesitamos, o muchas veces se define por pares ordenados, que es como nosotros lo vamos a definir. Entonces, definición también. Sea una función f que va de un conjunto A un conjunto B, se denota o se define, mejor dicho, se define la inversa de f como
f a la menos 1, bueno, así se escribe, se define y se denota la inversa de f como como la colección de pares ordenados a, b, tales que la función aplicada a b coincide con a. ¿De acuerdo? Esa es una manera en cómo también nosotros podemos interpretar la función inversa. Perdón, la relación inversa. Repito, relación inversa. Esta parte es cómo se define, dada una función, dada una relación, cómo se define la relación inversa. ¿Sale, chicos? Y escribo estas dos propiedades. Yo sé que son básicamente un poquito lo que ustedes ya vieron en sus primeros meses o en los primeros 2 meses de álgebra superior, pero bueno, no está de malo que recordemos un poco esta parte, sobre todo porque estos son dos conceptos muy ligados y seguramente ya lo demostraron en álgebra superior. La manera en como nosotros vamos a demostrar que estas dos cosas son, bueno, cómo están relacionadas estas, pues van a ser por parejas ordenadas. Entonces espero que no les quede tan extraño este tipo de demostraciones, sobre todo en esta parte que es cálculo. Pero bueno, y dice lo siguiente. Ese es un pequeño teoremita que sí quiero que probemos aquí. Dice, f a la menos 1 dada una función f que vaya de un conjunto A a un conjunto B, dada de f de la función, entonces f a la menos 1 es una función si y solo si la función original es inyectiva. ¿Vale? También conocida, yo les decía, como función 1 a 1. Es decir, ¿por qué se le conoce 1 a 1? Porque es que a un elemento le corresponde solo un elemento. O sea que está relacionado solo uno por uno. Uno y uno. ¿De acuerdo? Por eso es que tiene ese nombre. Bueno, aquí en esta parte. La demostración no tiene que ver nada con epsilon deltas. Yo les decía, es una demostración básicamente de álgebra, pero la quiero hacer para que vean la relación que existe. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba. En este caso, creo que ya tenía bastante tiempo en que no ocupábamos o que no hacíamos una prueba en donde hubiera un sí y solo sí. Recordando, yo les decía, un sí y solo sí es, bueno, cuando en un enunciado aparece un sí y solo sí, significa que hay que hacer dos demostraciones. Una en donde lo que venga antes del sí solo sí lo tomemos como hipótesis y demostremos la conclusión. Y la otra demostración es lo que viene después del sí solo sí, tomarlo como hipótesis y concluir o demostrar lo que estaba previo a eso. Entonces, en esta parte vamos a hacer dos demostraciones. Entonces, la primera prueba la haremos en la cual nuestra hipótesis sea justamente lo que esté antes del sí solo sí. Eso significa que nuestra hipótesis es que vamos a considerar que f a la menos 1 es una función. Y lo que nosotros queremos demostrar, ¿vale? Lo vamos a poner de este lado. Lo que pido que demostremos, o lo que hay que demostrar, es que f es una función inyectiva. Es una función 1 a 1. ¿De acuerdo, chicos? Ya sea que lo hagamos mediante estas condiciones o con estas de aquí. La idea es bastante parecida. Yo me voy a quedar y lo vamos a intentar hacer la prueba mediante pares ordenados. Aunque también se puede hacer con esta parte, pero aquí todavía no sé si es función. Por eso es que mejor es trabajarlo con pares ordenados, con relaciones. ¿Vale? Entonces, en esta parte, nuestra hipótesis, yo quiero probar que f es 1 a 1. Entonces, vamos a tomar sean A1, A2 en el A, o sea, en el dominio, y B, un elemento en el contradominio, tal que A1 esté relacionado con B y A2 esté relacionado con B. ¿De acuerdo, muchachos? En esta parte, sin estas fotos. Y lo que nosotros queremos demostrar es que si tenemos dos elementos que están relacionados con uno mismo, es porque este y este son iguales. ¿De acuerdo? Ok, si nosotros demostramos, bueno, si nosotros estamos asumiendo que esta relación, que A1 está relacionado con B y que A2 está relacionado con B, entonces, eso significa que, ay Dios, se me fue.
Si A1 está relacionado con B y A2 está relacionado con B. No, yo creo que mejor, para no hacerme bolas, déjenme borrar esta parte. Y en lugar de escribirlo así, lo voy a escribir de la siguiente manera. Ok. Tal es que f de A1 es igual a B y que f... está bien. F de A2 también es igual a B. Eso significa, por lo tanto, que la pareja B, A1 y B, A2 están en f a la menos 1. Recuerden que f a la menos 1 eran todas las parejas ordenadas en las cuales f de b coincidía con esto. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces aquí estaremos diciendo que f de A1 es igual a b y f de A2 es igual a b, que son nuestras hipótesis. Eso significa que este y este están en f a la menos 1. Dado que la función f a la menos 1, dado que f menos 1 es función, ¿de acuerdo? Si yo tengo que una relación es una función y yo tengo dos pares ordenados de esta forma, eso me implica que estos dos elementos no pueden de ser diferentes, porque aquí estaré diciendo que B está relacionado con A1 y que B está relacionado con 2 al mismo tiempo. Pero como estoy diciendo que la inversa es una función, es porque estos dos elementos, o sea, B no puede estar relacionado con dos elementos, a menos que sean iguales. Entonces, como es una función, efectivamente podemos argumentar, dado que f es función, se tiene que A1 coincide con A2. Y listo. ¿De acuerdo, muchachos? Ya con eso hemos demostrado que efectivamente si tengo dos elementos que van a la misma imagen, es porque los dos elementos con los que partí son lo mismo. Es decir, la función es 1 a 1. La segunda prueba que tenemos que hacer es ahora nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis ahora es que la función es 1 a 1. Y lo que yo quiero demostrar, lo que nosotros pedimos demostrar, es que f a la menos 1 es función. ¿De acuerdo, muchachos? Están muy ligados, pero bueno, vamos a hacerlo. Quiero demostrar que si tengo dos parejas ordenadas que cumplen lo que tienen que cumplir, o sea, que si yo tengo dos parejas ordenadas que están relacionadas, bueno, lo escribimos, mejor dicho, sean A y B, entonces sean A1, A2 y B, tales que tengo dos elementos que tengo dos parejas ordenadas que tienen que estar relacionadas con el mismo B. Es decir, tales que A1, B y A2, B están en f a la menos 1. Entonces, esto implica que f de A1 es igual a B y que f de A2 es igual a B. ¿De acuerdo, muchachos? Okay, no, perdón, tengo así. Es al revés. Tengo dos elementos, tales que B está relacionado con A1 y B está relacionado con A2. Así, está perfecto. ¿De acuerdo? Aquí va al revés. Dos parejas ordenadas. B, A, tales que f de B es igual a f de A es igual a B. F de A es igual a B. ¿De acuerdo? Así queda un poquito mejor. Ok. Tengo entonces tres elementos. Quiero demostrar que la función es una. Nuestra hipótesis es que es 1 a 1. Quiero demostrar que f a la menos 1 es una función. Tengo dos parejas ordenadas de tal manera que están relacionadas y que empiezan igual. ¿De acuerdo? Entonces, por la definición de inversa, significa que f de A1 es B y que f de A2 es B también. ¿De acuerdo? Y entonces, como la función, como f es 1 a 1, se sigue que A1 coincide con A2 y por tanto
un elemento, un mismo elemento no puede estar relacionado con dos cosas diferentes. Por lo tanto, f a la menos 1, que es una relación, es en realidad una función. ¿De acuerdo, muchachos? En esta parte creo que no está bien, esta parte está bien. Ok, ya con eso hemos demostrado, por lo tanto, perdón por las pausas mentales, que si tenemos una función que es, si tengo una función cualquiera, entonces la inversa también va a ser una función, si solo si la función original es una función inyectiva. Creo que no lo puse, pero se los menciono así rapidísimo. Esta parte no le estoy prestando tanta atención en términos de dibujitos, porque son cosas que en teoría ustedes ya conocen. ¿Cómo se ve intuitivamente una función inyectiva? Una función inyectiva en el plano cartesiano, ¿vale? En el plano cartesiano intuitivamente se ve como algo así. Y ustedes seguramente les dijeron que una función es inyectiva si cuando yo trace una línea horizontal paralela al eje de las X, ¿de acuerdo? Entonces debe de cruzar en a lo más un puntito. Esa es una de las definiciones geométricas que se da para cuando nosotros queremos verificar o comprobar que una función es inyectiva. Repito, una función es inyectiva si cuando yo trace o cuando se trace una línea que sea paralela al eje de las X, esta solo atraviese a la gráfica en un solo valor. Eso es la definición geométrica de que una función sea inyectiva. ¿De acuerdo, muchachos? Vale, eso es una parte por esto de aquí. La segunda parte, la interpretación geométrica de la inversa en términos de lo que nosotros estamos trabajando, también tiene un significado o también se puede expresar. ¿De acuerdo? Lo que hace la función inversa, déjenme borrar esta parte. Aquí, bueno, esto de aquí es la parte de la inyectividad. Que una función sea inyectiva, es como la figurita clásica que se pone, pero también el significado de la función inversa tiene una representación geométrica, entonces vamos a hacerlo. Ok, esa figurita o la manera en como nosotros representamos la inversa es la siguiente, y dice esto. Dice, para la función inversa, nosotros generalmente dibujamos en el plano cartesiano una función cualquiera, ¿de acuerdo? Digamos algo así. ¿Sale? Digamos, en este caso, pues bueno, también la dibujé inyectiva, no importa. La función inversa tiene la característica de hacer lo siguiente. Se toma como base a esta función que estoy tomando como punteada, que es la función que se conoce como la función identidad. Es aquella función en la cual la f de x es igual a la x, es la clave, que es la función identidad. Algunos no le ponen la f, lo que simplemente le ponen a veces es la y, para que dejar a la f libre y decir que esta es tu función. ¿De acuerdo? La función inversa lo único que hace es intercambiar las coordenadas, es decir, que si esta tenía coordenadas 1,2 bajo la función, entonces en la función inversa va a tener coordenadas 2,1. O sea, vamos a hacer una especie, nos va a servir como una especie de eje de simetría para poder reflejar toda esta parte o toda esta función de esta forma para que nos quede algo parecido a esto de aquí. ¿De acuerdo? Como una especie bueno, como una especie de espejo. ¿De acuerdo? Esta de aquí correspondería a la función inversa. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es lo que hace geométricamente o cómo se consigue geométricamente la función inversa. Intercambiar coordenadas a, b y colocarlas como b, a. Y lo que te quede, eso es la relación inversa. Y ya vimos bajo qué condiciones esa relación inversa es una función. ¿Vale, chicos? Entonces ahí quedó. La característica que tiene estas funciones, esta inversa, junto con la original, es que en el caso de que la inversa como función exista, satisface. O sea que si f a la menos 1 existe como función, entonces lo que debe de suceder es cuando se haga la composición de f seguida de f a la menos 1, aplicado a cualquier valor de x, coincida con x, dado que estamos de los reales a los reales, o bien que f a la menos 1 seguida de la f aplicado a cualquier x, perdón por el ruido, también nos quede x. Entonces, en el caso de que la función inversa exista como función, debe de satisfacer que esto pasa.
ya tenemos una condición para poder predecir cuando una función es, cuando la función inversa es una función, ¿de acuerdo? Y ya para poder considerarla y empezar a investigar, una vez que ya sabemos que es una función, que se trata de investigar si tiene la propiedad de ser continua o si es derivable, etcétera, que son aspectos que consideraremos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, con esta parte ya creo que, espero, nada más es un pequeño repaso de lo que ustedes seguramente ya vieron en su curso de álgebra superior. Pero ahora lo trataremos de relacionar con las cosas que nosotros estamos viendo. Es decir, la trataremos de relacionar con funciones continuas y funciones diferenciables y veremos bajo qué condiciones estas cosas que cumplen, vaya. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, déjenme borrar los dibujitos y empezamos ahora sí a relacionarlo con lo que nos atañe, con el cálculo. Entonces, déjenme borrar esta parte. Ya saben, ustedes tienen la opción de poder pausar el video y distinguir y ver, regresarle tantas veces ustedes crean necesario para poder entender. Y si no, ya saben, siempre está la opción de los correos. A mí, a Roger, a Rogelio o a mí. ¿De acuerdo, chicos? Ok, permítanme un momento. Vale, lo que quiero que mostremos, creo que sí nos alcanzará al menos en este video. Perdón, pero es que no puse, no sé cuánto tiempo lleva este video. Creí que se lo había puesto. Bueno. Permítanme, va a haber unas pequeñas dificultades técnicas para ver nada más si continúo aquí o pues, si me alcanza el 21 minutos. Sí, yo creo que sí me alcanza. Ok. Vamos a ver el primer teoremita que nos relaciona los conceptos que hemos visto, dígase continuidad, derivada, etcétera, con esto de funciones inversas. Y dice lo siguiente, un teoremita. El teorema dice lo siguiente, dice CAF, si f es una función continua e inyectiva, entonces es creciente. Creciente o decreciente. Y ya con esto yo creo que ya podríamos terminar con este primer video y ya en el próximo continuaremos un poquito sobre esta parte y veremos propiedades, más propiedades, ¿de acuerdo? Déjenme borrar esta. Okay. Mientras se seca, para poder demostrar ese teoremita que allí escribimos, necesito que nos ocupemos un teoremita o un corolario del teorema uno de los teoremas fuertes que vimos en el bloque 2 que apareció en la tarea y dice lo siguiente. O sea, ya lo voy a dar por hecho, no lo voy a demostrar. Aquel teoremita, es que no recuerdo si lo puse en la versión 2, pero creo que sí lo llegué a mencionar en un video. Ya a estas alturas ya no me acuerdo de lo que hice. Pero bueno, el teorema dice lo siguiente. Dice, si tenemos f cuando continúa en un intervalo cerrado, el teoremita dice, si yo tengo una función que está definida sobre un intervalo a, b, ¿de acuerdo? De los reales a, bueno, de aquí a acá, y esta función es continua, y yo elijo cualquier elemento C que pertenezca, bueno, cualquier elemento, y, a ver, que no lo quiero llamar, déjame ver cómo lo pongo. Ok, y tomo cualquier Y1 elemento entre el intervalo que va de f de A a f de B. Existe entonces, y tomo cualquier elemento ahí, entonces existe un elemento en el intervalo A, B, tal que f evaluado en C es igual a Y1. ¿De acuerdo, chicos? Voy a modificarlo un poco. Si tomo cualquier elemento que pertenezca al mínimo de la función y al máximo de la función, ¿vale? M es el
mínimo de toda la función. M mayúscula es el máximo de toda la función. ¿De acuerdo? Y yo tomo cualquier elemento que está dentro de ese intervalito, entonces hay un elemento que está ahí en medio. Este lo voy a ocupar para poder demostrar el de arriba. Van a ver que es bastante sencillo. Antes de demostrarlo, me gustaría que viéramos así rapidísimo lo que significa esto. Lo que dice es, vale, tú tienes una función que está definida sobre un intervalo cerrado a, b. Como toda buena función continua, significa que esta función dentro de este intervalo alcanza un punto en donde es lo más alto que puede ser. Incluso sabes que ese punto se alcanza en algún valor del intervalo. O sea, existe un puntito aquí en medio donde alcanzas justamente esta altura. Y también, como toda buena función continua, te dice que existe un pequeño punto en donde la función alcanza lo más bajo que puede ser. ¿De acuerdo? O sea, se puede llegar a lo más alto, se puede llegar a lo más bajo dentro de un intervalo de tiempo. Eso es muy metafórico en términos de la vida, ahorita que lo pienso. Pero bueno, no importa. Y la función es continua. ¿De acuerdo? Vas a llegar desde aquí hasta acá y en medio pues puedes hacer muchas cosas, pero te aseguro que vas a llegar arriba y vas a llegar lo más alto. Lo que dice este teorema es que si tú eliges cualquier puntito que esté desde M, o sea, esto es M, esto es M mayúscula, y el teoremita dice, no importa qué valor tú elijas, no importa qué valor tú elijas dentro de este rango, no importa qué valor tú elijas desde aquí hasta acá, cualquier punto que tú elijas, siempre va a existir un elemento en el cual bajo la función, o sea, bajo la función vas a dar justo a ese elemento. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es la clave, bueno, esa es la representación geométrica de lo que nos dice este teoremita. ¿Sale? Vamos a ver esta parte. Entonces, vamos con la prueba. Prueba. En esta parte, nuestra hipótesis, aquí tenemos dos hipótesis. Tenemos que una función es que f es una función continua en un intervalo cerrado. Entonces, nuestra hipótesis es que tenemos una función que parte de un intervalo cerrado a, b a los reales y que es continua. Y que además la función está definida, bueno, y que además la función es inyectiva. Y f es inyectiva. ¿De acuerdo, chicos? Es lo que nos dice este teoremita. Y lo que hay que probar es que la función es creciente, es decir, o que siempre va para arriba o que siempre va para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esos casos. Voy a dividir. Vamos a tomar lo siguiente. Tomamos A y B dentro de este intervalo. Sabemos que la función, dado que A y B son puntos distintos, sabemos que f de A debe ser distinto a f de B. ¿De acuerdo? En el hecho, aquí ya estoy aplicando una de las hipótesis, es de que la función es inyectiva. Yo estoy considerando un intervalo A, B, desde aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Yo sé que en f de A va a alcanzar una cierta altura, yo sé que en f de B va a alcanzar una cierta altura, y no pueden ser las mismas, porque si estas dos coincidieran, estaría tomando dos elementos distintos que los mandan al mismo punto. Y eso es una negación, o eso contradice el hecho de que mi función sea inyectiva. Entonces, aquí hay dos escenarios. O que la f de b esté por encima de la f de a, o que la f de b esté por debajo de la f de a. Nosotros no sabemos si es una u otra, pero podemos suponer una de ellas. Entonces, sin perder generalidad, supongamos que, aquí lo voy a poner en el centro, que f de A es menor a f de B. ¿De acuerdo, chicos? Ok, y entonces ahí está nuestra condición. En este punto vamos a hacer una división porque vamos a hacer dos casos. Según esta parte, según lo que acabamos de hacer, a ver, permíteme tantito. Déjame ver si me alcanza el tiempo.
pasar al siguiente. ¿Cuánto tiempo vamos? 30 minutos. 30 minutos. Ok, aquí lo voy a pausar y lo vamos a continuar. Bueno, lo continuamos en la próxima clase. ¿Sale? Entonces, aquí me quedo.